Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a desarrollar el siguiente tema, que es un ETL. Eh, Vamos a desarrollarlo dentro de la temática de interfaces de base de datos para la asignatura de taller de base de datos. Este proceso ETL es un proceso muy interesante que se utiliza generalmente en la inteligencia de negocios, en el Business Intelligence, que tiene como objetivo extraer de diferentes fuentes de datos, procesar ese volumen que tengamos de elementos y llevarlo nuevamente a cargarlo a una nueva base de datos para generar o analizar algunas características o bien algunos hallazgos o descubrimientos importantes que puedan tener dentro de toda la analítica de datos que pueda tener en una empresa, ¿sí? El ETL viene de cada una de sus iniciales, corresponde a un proceso. El extract consiste en la letra E, que es para extraer o la lectura de los datos de la base de datos. Esta puede ser también de diferentes bases o inclusive de diferentes fuentes, tal vez pueden ser de archivos SV o algunos archivos de datos planos. La transformación consiste en convertir esos datos extraídos, transformarlos, ya sea sumarizarlos, organizarlos, presentarlos, hacer cálculos con ellos, de tal manera que podamos hacer combinaciones con ellos y generar un producto, un elemento que después pase a la siguiente etapa, que es la carga, que es el proceso de escribir esos datos en una base de datos. Puede ser la misma, puede ser en este caso otra base de datos, ¿sí? Esto gráficamente sería así: traer varios fuentes de datos, transformarlos y luego cargarlos a una base. Esta puede ser ya utilizada para algunos elementos de minería, reportes, vaya, herramientas de analítica de datos que pueden ser procesadas para un elemento de otro tipo, ¿sí? En el caso de nuestros proyectos vamos a apoyarnos en el manejador de datos de SQL Server, en la base de datos demo que ya tenemos. Vamos a utilizar herramientas de programación con el lenguaje de programación Python. Les sugiero que tengas una instalación de una versión 3.6 o en adelante y algún editor que nos permita codificar el proyecto. En este caso, pues también sugerimos el entorno de IDE de Sublime, que es muy bueno para este desarrollo. Cualquiera que tú tengas y que quieras utilizar es bienvenido. Esquemáticamente vamos a ver qué vamos a hacer dentro de este proceso de extracción de base de datos. Yo tengo en mi demo Norwood, yo tengo diferentes tablas. Voy a extraer de dos de ellas, en particular la tabla de órdenes y los detalles de órdenes. Esas tablas las voy a extraer, voy a realizar con ellas una codificación, una selección, un cálculo con ellas, y después ese volumen lo voy a volver a subir a la base de datos ya procesado, ya transformado, a través de una carga de una tabla que le voy a llamar consolidación, la cual va a cargar esos elementos datos que yo procesé en los elementos. La base de datos obviamente es del lado izquierdo y derecho. De la extracción va a ser la base de datos con SQL Server, la transformación la vamos a hacer con Python y la carga la vamos a hacer también en SQL Server. Para eso obviamente vamos a ocupar esas herramientas para ese sentido. Tú ya conoces el demo Norwood, ya conoces sus características. Te voy a presentar lo que pretendemos hacer en este caso. Yo tengo las órdenes y mis detalles de órdenes. En los detalles de órdenes se establece un pedido, el cual puede consistir en uno o en n artículos. En este caso voy a poner el ejemplo de la orden 10248, la cual involucra 3 pedidos.
perdón, tres detalles, la cuales serían diferentes productos. Lo relevante aquí es de que en mi tabla órdenes no cuenta con el total de haber calculado la sumatoria del producto del precio unitario por la cantidad. No la tenemos en ninguna parte. De hecho, tampoco tenemos el subtotal de este proceso. Es decir, el producto 11 llevamos 12 piezas a 14 dólares. Pues es una cantidad que no lo menciona aquí. Tampoco ninguna de ellas tampoco involucra el descuento. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer el cálculo de línea por línea de cuánto es la cantidad por el precio unitario y menos el descuento, vamos a obtener este subtotal, vamos a decirlo así, y después de que tengamos todo este subtotal, vamos a sumarizarlo, vamos a tener entonces el total de la orden, en este particular, la orden 10248, pues nos va a dar una cantidad, en este caso de 440 dólares, en función de la cantidad, de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, menos el descuento. Y así con todas las demás órdenes que tenemos. De tal manera que al momento de que ya procesamos esto, vamos a subir nosotros el identificador de la orden, su fecha y el total calculado. Esto no lo tiene ni ninguna de los elementos, ni el cálculo de cada uno de estos elementos no lo tenemos en el detalle de la orden, ni tampoco tenemos este total. Entonces la transformación va a generar esto, va a tomar estos elementos datos, va a procesarlos, va a calcular cada renglón, cuánto va a ser, y nos va a generar ese total, y después lo va a volver a subir a la base de datos, ahora sí ya como producto para generar con ello, pues no sé, estadísticas o cualquier otro reporte que necesitemos con ese sentido. Bien, ¿con qué ya tenemos? Estas tablas, como te dije, ya las tenemos dentro de la base de datos, ya están consideradas, ya las conocemos, ya las tenemos, y habría que hacer nada más el trabajo de generar esta tabla de consolidación, yo la llamé consolida, en la cual vamos a poner el identificador de la orden, la fecha y el total de esa orden, ¿sí? Con este elemento vamos a poder, eso no lo tenemos, no es lo que vamos a tener que construir para cargar ahí en el nivel de la base de datos, ¿sí? Y el programa obviamente que va a hacer el cálculo en ese sentido. Cuando hacemos en este caso, una interfase, el lenguaje de programación conecta con nuestra base de datos a través de elementos, de aplicaciones que pueden hacer esa conexión. En este caso, el Python tiene un elemento para conectar esos objetos con la base de datos a través de una conexión, que es la que consta la interfase. Entonces, desde el punto de vista tanto de Python y SQL Server, se requiere de establecer esa conexión entre dos elementos diferentes, un lenguaje de programación y una base de datos. En ese sentido, debemos de generar, cuando se descarga el Python, descargamos también los conectores con las herramientas de conexión de la base de datos. Para esto, a nivel de línea de comandos, debemos de ejecutar estos elementos que son el ODBC para Python, que es el pim install de esa rutina. Antes de que vayas a ejecutar algo de este proyecto, debemos de estar cerciorados de que esté instalado nuestro PyODBC, que es el que va a hacer la conexión con la base de datos. Y dentro del mismo producto vienen la manipulación de unos grid o unas estructuras de datos llamadas data frames. Esos data frames se manejan a través de una herramienta que se llama Pandas, que está dentro del Python, que son, vamos a decirlo así, son como estructuras de datos temporales, vamos a decirlo así, que están dentro del lenguaje y pues, bueno, nos permiten operar con grandes volúmenes y con las ventajas que tiene también el lenguaje de programación, que también tiene ciertas ventajas que nos permiten procesar.
Yo aquí en mi máquina, descargué el Python, obviamente ya tenía la base de datos, cuando descargué esto, pues ejecuté los elementos para la conectividad de base de datos. Aquí son el pip install, aquí lo vemos, aquí donde ya lo ejecuté a nivel línea de comandos. Aquí tengo el install del PyoDBC y aquí tengo el install de pandas para que pueda ejecutarse mi proyecto. Entonces ahí ya lo tenemos. Esos son los requerimientos previos de este proyecto: que tengas una tablita consolida en la base de datos, que tengas el lenguaje de programación y que tengas instalados los conectores tanto para la base de datos como para el manejo de los frames internos que va a manejar el proyecto. Bien, el programa, pues yo lo llamé Hola Mundo. Creo que debí usar otro nombre, pero bueno, ya es muy característico ese programa, ¿verdad? Está muy sencillo, son unas pocas líneas, pero son muy interesantes. En el primero es donde se realiza la interfase con la base de datos. Este código, te lo muestro en el Sublime, donde pues importamos los requerimientos del lenguaje de programación, que son los pandas, y el PyoDBC, que es el que establece la conexión con la base de datos, y se generan algunos objetos que van a permitir el uso de frames y el uso de la conectividad. En este caso, pues en particular, estos parámetros son para mi máquina, mi máquina, así se llama mi máquina. Obviamente la tuya, pues como se llama tu máquina, mi base de datos como se llama, y mi usuario, y bueno, mi password. Bueno, ahí luego lo borramos. Este objeto es el que va a hacer la conexión con la base de datos. Aquí estamos estableciendo la conectividad con la base de datos a través del driver que corresponde a SQL server, perdón, y le vamos a dar aquí los parámetros que corresponden a mi servidor, a mi base de datos, a mi usuario y a mi password, de tal manera que con eso establece un contacto desde el lenguaje de programación con mi base de datos a través de ese ODBC, que es el objeto que establece la conexión entre los dos productos diferentes, que es en el caso del lenguaje de programación y en el caso de la base de datos. Ahí con eso establece ya la conexión en ambos, y se puede hacer el comienzo de lo que es el proceso del ETL. Ya que tengo mi conexión, pues ahora sí, pues ya me voy a traer a mis data frames. Aquí lo llamé data frames, donde vienen los detalles de la orden y el data frame de la orden. Estoy extrayendo los elementos de mi base de datos. Obviamente aquí estoy usando el objeto de conexión, el cual tiene los detalles donde están alojadas mis bases de datos, mis tablas en ese particular. Estoy extrayéndolas ahí en ese sentido. Estos grid, estas estructuras, son como si fueran, unas pequeñas mallitas de matrices, en la cual tenemos filas y columnas. Entonces ahí se van a alojar en este data frame, se va a alojar lo correspondiente al detalle de la orden, y en este otro data frame se va a alojar lo correspondiente a las órdenes. Y ahí pues vamos a ir mostrando algunos elementos importantes. En este caso solamente mostramos el precio unitario, como una muestra de que se está ejecutando o que se extrajo correctamente de la base de datos. Se extrajeron bien los datos. Y bueno, ya consiste en hacer cada uno lo que es el subtotal de cada línea. En este caso es una multiplicación del precio unitario por la cantidad menos el descuento. Es una operación aritmética básica en la cual cada uno de estos del frame, aquí te fijas, está utilizando estos corchetes, en el cual indica, así se llaman los atributos. Está cantidad, precio unitario, y está haciendo la operación conveniente para sacar el subtotal de cada línea del orden de detalles. Pero aquí ya no son orden de detalles, aquí ya son los frames, porque ya se cargaron dentro de estos
estructuras ya se cargaron aquí cada uno de ellos. Y se está haciendo una carga de cada uno de esas, se está agregando en este subtotal, en esta columna que se está creando en este frame, se crea esa columna y se va generando la multiplicación aritmética de esta operación. Una vez ya terminado el subtotal, lo agrupamos con una funcionalidad del data frame que se permite la agrupación de cada orden, porque cada orden puede tener n artículos. Entonces allí, como tenemos el identificador de la orden, pues vamos a hacer ese agregado, esa sumatoria de lo que obtuvimos en el subtotal de haber hecho esta operación aritmética, y las guarda dentro de en este caso en otro frame de trabajo, donde agrupa ese total obtenido. Y aquí pues obviamente mostramos el resultado. En esos frames solamente son visuales para mostrar cómo se va generando el proceso de cada uno de ellos. Ya que se genera el agrupamiento, pues ya prácticamente está todo listo para ser cargado a la base de datos. Falta solamente unir o generar los elementos que van a agregar. Entonces el data frame nuevo o en la nueva estructura hace un merge tanto de la tabla de órdenes como de lo que está generando aquí en este caso con el resultado de haber generado esta operación, de tal manera que se genera lo que se va a cargar en la consolidación, que serían la orden junto con los elementos de la fecha y el total agregado. Vamos a otro proceso que es el final, que es donde se hace la carga, donde ahí se itera y todo este frame que se generó se va haciendo la carga hacia la base de datos, donde ya procesó todo en este frame nuevo. Está todo lo que es ya el proceso de haber hecho la operación, la sumarización y la unión con el correspondiente order ID, de tal manera que en la consolidación solamente subimos el orden, el número, la fecha y el total que había sido procesado. Y simplemente pues insert es un insert sencillo donde se van agregando cada uno de esos elementos, y en este momento se cierra la conexión porque ya terminó de hacer todo el proceso. Entonces la interfaz pues debe de sellarse, de terminarse de procesar, y se cierra el proceso completo de este ETL. Sí, es un ETL muy sencillo, es muy interesante porque ahí estamos utilizando herramientas, te decía, de procesamiento de grandes volúmenes que se permite con el Python, y volúmenes de almacenamiento con base de datos. Va a ser todo un touchdown lo que vamos a hacer en este proyecto. Vamos al manejador y aquí a la línea de comandos. Vamos a mostrarte cómo sería el proceso. Déjame mostrar aquí el proyecto completo. Aquí estamos en la línea de comandos. Aquí el PIN-Vistal pues ya está funcionando. Vamos aquí al código. Aquí lo tenemos. Yo lo puse aquí en el escritorio, pues ahí donde tú lo quieras poner, eso no hay problema. Aquí tenemos el proyecto completo en las características del Sublime, que es un editor para este caso, donde tenemos aquí los pandas. Aquí se establece la conexión de la base de datos. Aquí se extraen los elementos que vimos. Es el mismo programa que te mostré hace un momentito, pero aquí ya dentro de la codificación de en este proceso se está generando, se hace el merge entre entre los frames,
y ya se inserta en este caso la tabla en la base de datos. Y bueno, pues es solamente el proceso concluido. Déjame irme a la línea de trabajo, en la cual aquí es Python, y le pusimos hola mundo, más que es muy sensible a mayúsculas y minúsculas. Ahí disculpen si me equivoco. Ahí lo voy a ejecutar, y ahí va a ser el proceso de hacer la conexión con la base de datos. Extrae sus tablas, las procesa, hace la sumatoria, los concentrados, los cálculos que tenga que hacer, y luego vuelve a cargar en la misma base de datos. El target se vuelve en la base de datos. Ahí pues nos muestra muy rápido todo lo que elaboró. Si te fijas, aquí están haciéndose todos los procesos de haber tomado cada uno de los elementos del detalle. Aquí, por ejemplo, vemos que está tomando la orden 1048 y está haciendo el proceso del precio unitario por la cantidad menos el descuento. Aquí procesa cada línea, las procesa, y al final nos entrega un resultado. Acá ya vemos que la sumatoria de la orden 1048 nos da 440 dólares. Entonces ahí ya va generando por cada orden el agrupamiento de haber hecho el proceso de la operación. Esto lo hace a nivel el programa, lo genera el nivel del programa, y ya en la base de datos pues se debe de reflejar la carga de este resultado que obtuvimos. Aquí ya lo hace el mesh con la otra tabla y genera el completo, que sería aquí se ve un poquito desfasado, pero se genera lo que es la tabla completa con el resultado de haber hecho. Aquí a ver si se alcanza a ver, aquí donde de orden 10248 se vincula con los elementos del order date y con el total que obtuvimos de cada uno de ellos. Entonces ahí es un hallazgo importante, porque como no teníamos el resultado de cuánto era lo que se generaba en cada orden, pues aquí ya lo tenemos procesado a través de este programa, ¿sí? Vamos a verlo en la base de datos reflejado. Ahora me voy aquí a la base de datos, en Norwood. Aquí debe estar. En Norwood, aquí está nuestra tabla consolida. Esa ya la habíamos generado anteriormente. Te la muestro aquí nada más para que veas que fue creada con los elementos que habíamos comentado en las diapositivas: el tipo de entero, la fecha de la orden, y el total. Aquí permití que fueran nulos, con la intención de que si recibes por ahí esto en una hoja de cálculo o en algún otro que realmente tenga nulo, entonces la tabla no la dejamos en este sentido, pues previendo que pudiéramos tener algún dato nulo. Entonces por eso lo generamos así. El total es el tipo de dato money, y la fecha de la orden es la que está aquí ya generada. Y aquí, si mostramos los datos, pues deben de estar los datos de nuestra consolidación. Vamos a ordenarlos por lo que es el order ID, para mostrar el resultado de cada elemento. Y aquí ya en la tabla pues ya se cargó, ya fue el proceso completo de haber llevado. Aquí vemos la orden 48 y ahí vemos el total de ese proceso de haber generado esta situación. El detalle, repito, tanto la tabla de órdenes como la tabla de orden de detalles no contienen este total. Este total fue obtenido, como te decía, a través de haberlo transformado, de haber extraído los datos, haberlos transformado en el lenguaje de programación y haberlos llevado a la base de datos. Todos bajo la ayuda de la conexión con la base de datos que nos proveyó las herramientas del lenguaje, y la conectividad que pudimos establecer con la base de datos a través de haber ejecutado los procesos
del pip install del PO DBC y el pip install de los data frames, en este caso de los pandas. Ojo, es importante que antes de que ejecutes el programa tengas en ejecución el, el haber corrido el pip install para los elementos que te mostré anteriormente. Sí, este proceso es crucial porque si no tienes estos ejecutados o eh, en su ejecución, pues no te permite la instalación del proyecto. Eh, Cuando una vez que ya los instalas, generalmente quedan residentes, ya no se, inclusive se te puede apagar la máquina. Bueno, en mi caso he apagado la máquina y como quiera siguen residentes, no tengo que volverlos a correr estos elementos. Nos me ha permitido trabajar adecuadamente con ellos sin ningún problema. Es un lenguaje muy poderoso, muy noble, muy completo el lenguaje, pues que en este caso quisimos realizar el proyecto de interfaces utilizando un proceso de este tipo de TL y pues salir un poquito de la trivialidad de simplemente hacer un sistema de información que permita, no sé, inserciones, eliminaciones con una interfaz gráfica. Quisimos irnos más sobre un proceso de negocios, de business intelligence, que apunta hacia la minería de datos, que apunta hacia la ciencia de datos, que me busca hacia ese rubro más allá que las interfaces que también son importantes, que también es necesario, pero también quisimos ver en este sentido, darle este enfoque a las interfaces y verlas en el sentido de aprovechamiento con este tipo de herramientas. Bien, espero que te funcione muy bien. Como quiera, cualquier duda, estoy en los canales que ya me sabes localizar. Ahí nos puedes encontrar para cualquier duda. Y también por ahí te voy a mostrar ahí compartir las herramientas para que también lo puedas elaborar, sobre todo el programa y pues la base de datos, pues ya sabes cómo se puede realizar. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí.